¿Quieres aprender a pasar de esto a esto? Te enseño cómo hacerlo con la técnica circular a crochet en este vídeo. Para tejer el monedero vas a necesitar 50 gramos de Baggy Wool Original, ganchillo de 5,5 milímetros, una cremallera de 20 centímetros, alfileres, aguja lanera y aguja hilo para coser. Lo que vas a hacer es comenzar con un círculo mágico o anillo mágico de 8 puntos medios. Para ello lo que tengo que hacer es una especie de nudo corredizo, pero no lo llego a cerrar. Me lo quedo aquí y directamente hago 2 cadenetas al aire. Vamos a empezar a tejer lo que es este circulito que hemos formado de esta manera alrededor de él, con puntos medios. El punto medio se hace pasando la aguja por debajo, cojo hebra y dejo 2 bucles encima de la aguja. Ahora paso hebra y salgo por el primer bucle y paso hebra y salgo por los 2 bucles a la vez. Así ya tengo un punto medio. En total vas a hacer 8 puntos medios. Es importante que cuando estás haciendo la primera vuelta de un anillo mágico, este cordoncito que queda más cortito, lo que hay que hacer simplemente es estirar y cerrarlo. De esta manera ya creamos un pequeño circulito con el que empezar las vueltas. Lo más importante a la hora de tejer en circular suele ser el momento de cerrar cada vuelta. Lo importante es que cierres en la parte superior de las cadenetas. Si estas son las 2 cadenetas de inicio, yo voy a venir al punto que está justo arriba y cierro con un punto raso. Voy a marcar el último punto que acabo de hacer. ¿Ves esta V? Pues ese es el último punto, que realmente no es un punto, es el punto de cierre. Y por eso quiero que lo marques, porque no vamos a tejer nunca en él, ¿vale? Si tejiésemos cada vez que llego a ese punto el último punto, estaríamos aumentando más de lo que queremos, así que tenlo siempre en cuenta. Normalmente depende de lo que quieras conseguir, pero en este caso queremos un círculo plano para formar las 2 partes del monedero y en ese caso necesitamos que el círculo vaya creciendo de una forma muy progresiva. Eso quiere decir que siempre que trabajes así o casi siempre, esta va a ser la línea o la estructura que va a tener el patrón circular. La primera vuelta define los puntos que necesitas, en este caso 8. La segunda vuelta vamos a doblar puntos en todos los puntos, o sea, vamos a hacer aumentos. ¿Qué significa? Que vamos a tejer 2 puntos en cada punto. Subo con 2 cadenetas al aire y en el primer punto, ya donde está la cadeneta, ahí ya voy a hacer el primer punto. Como he subido con 2 cadenetas al aire, en esta ocasión ya me va a contar como el punto número 1, así que ya aquí tendría un aumento hecho. Voy al siguiente punto y tejo 2 puntos medios juntos. Entro, cojo, paso hebra, salgo por un bucle, cojo hebra y salgo por el otro bucle. Y repito. Voy a hacer lo mismo en cada punto. Si antes tenía 8 puntos, quiere decir que cuando yo acabe mi vuelta con todo aumentos tendré 16 puntos. Estoy llegando al último punto de la vuelta número 2. Voy a tejer el último punto, que es parte del aumento, y recuerda lo que te he dicho al principio. Puse el marcador para no confundirme y pensar que ese es el último punto. No, eso era el punto de cierre, no lo voy a tejer, ¿de acuerdo? Para la siguiente vuelta, o mejor dicho, para acabar esta vuelta, voy a quitarlo un momentito. Me voy a venir aquí a la zona superior de la cadeneta, cuento 1, 2 y 3 y ahí voy a cerrar con un punto raso. Voy a colocar mi marcador para volver a acordarme siempre que ahí no tengo que tejer. Lo que voy a hacer ahora es que he pasado de tener 8 puntos a 16, que es el doble, y es como el inicio. No todas las vueltas que estés trabajando en un proyecto circular tienen que ir siempre aumentando en todos los puntos, ¿no? Como doblando puntos, no, porque te saldrá algo súper boleado. Lo que es la tendencia a hacer es que la siguiente vuelta se hace un punto simple, un aumento. O sea, quiere decir que haces 1 y 1. En la siguiente vuelta vas a hacer 2 puntos simples, un aumento. En la siguiente, 3 puntos simples, un aumento. Y así sucesivamente, realmente, hasta que tengas el círculo todo lo grande que quieras. De esa manera también puedes decidir de qué tamaño quieres tu monedero. Si quieres que ese monedero se convierta directamente en un bolso. En mi caso voy a tejer 7 vueltas en total. Estoy llegando al final de mi última vuelta
y voy a enseñarte cómo rematar el proyecto para que quede perfecto y no se note dónde es acabado. Lo que voy a hacer es cortar el cabo. El mejor momento de un proyecto es este. Estirar y sacar, y ahora, mira, voy a hacer que todo este dibujo se continúe. Lo que quiero es mirar de dónde está enganchado el último cabo, que viene de esta V de aquí, y yo voy a venir al siguiente. Voy a pasar el ganchillo de atrás hacia adelante por debajo de toda la V, voy a coger el cabo y lo paso para atrás, y ahora busco el mismo bucle de donde sale este cabo, que es este de aquí, paso el ganchillo de abajo hacia arriba y me traigo el hilo. Lo bajo y de esta forma se ha imitado perfectamente la cadenita, la trencita, y no se nota dónde está el inicio y dónde está el final. Lo único que quedaría ahora sería con una aguja lanera meter los cabos para adentro y anudarlos, dejarlo perfecto. Y lo que tienes que hacer, por supuesto, es un patrón igual a este para tener dos piezas iguales. Ya tengo dos partes iguales, dos círculos, y lo que toca hacer es la unión. Vamos a poner revés con revés, de esta forma, y vamos a tejer en punto bajo, digamos por un poquito más de lo que sería medio círculo, para que quede una apertura para la cremallera. Puede ser totalmente a gusto, puedes tener más apertura o menos. Te recomiendo que tenga por lo menos un poquito menos de lo que es la mitad, porque si no, cuando lo abras se va a abrir demasiado y se te pueden caer las cosas. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a hacerlo más o menos de aquí a aquí. Voy a coger, cada parte tiene como unas V's, esas cadenetas, y yo lo que voy a hacer es enganchar el ganchillo por las dos hebras de cada una de ellas, la que queda al interior. Si de esta V voy a coger la central y de esta V la central. Paso por aquí y paso por aquí, y digamos que las dos hebras externas de cada lado se quedan libres. De esa manera también voy a hacer como una decoración. Con el mismo hilo con el que he tejido las dos partes, engancho y hago un punto raso o una cadeneta al aire, según lo quieras ver. El cabito lo paso para adentro, el cabo pequeño, y voy a empezar a tejer en puntos bajos, cogiendo siempre las dos hebras que te he explicado. Una y una. Paso por debajo, cojo hebra, tengo dos bucles y cierro. Eso es punto bajo, ¿vale? Entro por las dos hebras, cojo hilo, echo hebra y salgo por los dos bucles. Pues voy a continuar así desde este lado hasta este. Como ves, he hecho lo que es la unión en punto bajo desde aquí hasta aquí. Pero vamos a ir un puntito más allá, un pasito más allá, y vamos a decorarlo con un punto cangrejo, esta vez en otro color para que resalte, pero tú lo puedes hacer igualmente en el mismo color de todo el monedero. Si vas a cambiar de color, lo que te recomiendo es que ese último punto ya lo empieces con el color B o el color secundario. Cojo engancho, cojo hebra todavía del color principal o color A, engancho ya con el color B y cierro. De esa manera yo estoy preparada para cambiar de color. La hebra de color A la puedo quitar ya y voy a empezar a tejer en punto cangrejo, que no es más que un punto bajo, hacia atrás. Muy bien, pues empiezo con una cadeneta al aire y en lugar de venir hacia adelante voy hacia atrás. ¿Qué hago? Vengo al punto de atrás, esta vez cojo el punto de manera normal, lo paso aquí, ¿de acuerdo? Es como de adelante a atrás, engancho hebra y saco. Ahora, aunque es un color oscuro, lo voy a separar para que veas que hay dos hebras encima de la aguja. Cojo y saco. El primer punto es siempre un poquito el más complicado, luego ya es mucho más fácil. Siguiente punto, entro, cojo y salgo. Acabo de pasar lo que es por toda la zona de unión con punto cangrejo. Podría dejarlo aquí porque queda ya bastante mono, pero voy a continuar haciéndolo para que parezca un círculo cuando esté cerrado el monedero, totalmente cerrado, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer ahora, como se divide en dos piezas y en dos partes, delantero y trasero, voy a continuar igual, pero esta vez en vez de estar cogiendo las dos partes, solamente voy a coger la de delante. Y aquí pues simplemente cojo el punto completo, normal, pero del delantero del monedero realmente. Cuando esté llegando al final de la parte del delantero,
llego aquí, que tengo los hilitos, los meto para adentro, el del inicio también. Y lo que voy a hacer es directamente pasar de estar tejiendo el medio círculo del delantero a continuar por la zona del trasero. Igual llego hasta lo que es el límite, el primer punto que hice en cangrejo para taparlo también. Vengo al último punto, lo hago, giro y continúo por este lado como si no hubiera pasado absolutamente nada. Ya tengo acabado lo que es la parte tejida y lo que me queda a mostrarte es cómo colocar la cremallera. Realmente lo hago a mano, es mucho más sencillo colocar a mano con unas puntaditas la cremallera en un proyecto tejido, sobre todo con un hilo grueso, que a máquinas. Ya tenemos el monedero acabado, cosida la cremallera. Yo lo he decorado, como ves, con una borla. Tú puedes añadirle lo que desees, dejarlo tal cual, añadir un parche, eso ya lo dejo a tu elección. Como ves, está totalmente listo para que te lo lleves por ahí. Espero que te haya gustado, que te animes a tejerlo y no te olvides de seguir a Doméstica en redes sociales. Si te interesa este tipo de construcción a crochet, tienes mi curso sobre prendas en circular a crochet en Doméstica.